En la línea tengo ya a mi querido Felipe García desde Chile, si bien, si tengo adecuada la información. Querido Felipe, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Sergio. Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto verte. Mira, te estoy viendo y escuchando perfectamente también. Excelente, muy bien. Gracias. Un saludo entonces Estás en para todos. Santiago de Chile en este momento. No, yo soy de Concepción, Chile, más al sur de Santiago, unos 500 kilómetros al sur. Y precisamente en Chile fue uno de los países de esta región de América que tuvo la contingencia con más fuerza y fue de las que primero comenzó. Efectivamente, porque cuando comenzó los primeros contagios prácticamente no se tomaron ninguna medida, ¿no? Se esperó más o menos una semana y unos días más, por ejemplo, para cerrar las escuelas, cuando ya los contagios se empezaban a disparar. Entonces yo creo que en esas semanas fueron críticas para que de algún modo el contagio se divulgara, se diseminara por toda la población. Claro, mi querido Felipe García es uno de los participantes del Diplomado Internacional de Terapia Breve que tenemos aquí en Chihuahua. Él ya estuvo con nosotros en uno de los talleres y Felipe pues es un hermano muy encarecido de psicoterapeutas acá en México. Querido Felipe, sabemos de que has hecho investigaciones en relación precisamente al trauma colectivo, a lo que ocurre en las personas cuando de forma masiva comienza a generarse una especie de miedo, de pánico y que puede perturbar aún más que lo que está ocurriendo realmente. Sí, efectivamente, he hecho hartos estudios sobre trauma y justamente por eso una de las cosas que tenemos que entender al respecto es que la reacción inicial que muchas personas tienen para poder de alguna manera reaccionar y protegerse son de todas maneras esperables, ¿no? Una persona que de alguna manera evita el contacto directo con otro, que piensa reiteradamente sobre esto, que está alerta, ¿no?, a que ocurra cualquier contingencia que lo pueda, por ejemplo, contagiar. Yo creo que son respuestas necesarias en el momento inicial para protegerse del contagio. ¿Cómo hacer para sentirse mejor? ¿Cómo hacer para poder contenerse? ¿Qué hacer hoy a estas familias que nos escuchan? Porque acá en Chihuahua, hoy en el confinamiento, pues hay personas que pasan por su mente muchísimas ideas y que incluso pues tienden a violentarse, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Hay gente que lo toma bastante bien, que entiende muy bien lo que está ocurriendo y toma las prevenciones del caso, y otros obviamente que lo pasan muy mal. Yo creo que eso depende mucho de diferencias individuales, de condiciones sociales, etcétera, ¿no? La disponibilidad de recursos económicos, comunitarios, entre otras, por eso hay tanta diferencia. Ahora, en términos muy generales, yo creo que el miedo que algunas personas sienten es absolutamente necesario. Si se acuerdan de una película, Inside Out, ¿no? Se conoció en Chile como Inmensamente o Intensamente, Sí. aparecía el miedo, ¿no? Y el miedo tenía la función de proteger a Riley, ¿no? Cuando aparecía el miedo, era cuando iba a meter los dedos en el enchufe o algo por el estilo, ¿no? Y por lo tanto el miedo lo que llevaba a que la persona se protegiera, se cuidara, que tomara las prevenciones correctas para que no le pasara absolutamente nada. Ahora, el problema es cuando el miedo te sobrepasa, ¿no? Que en lugar de estar a tu servicio, el miedo empieza a dominarte y no reaccionas como tienes que reaccionar. Y eso te puede llevar, obviamente, a tomar decisiones incorrectas, ¿ya? Y no las decisiones que te llevan justamente a protegerte. Claro, y de forma colectiva, ahí en el hogar, ¿qué hacer? ¿Cómo poder canalizar? ¿Cómo poder estar en equilibrio? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos dar a partir de todas estas investigaciones que has realizado, mi querido Felipe? Bueno, uno de los elementos, mire, en primer lugar yo quiero dar a entender que esto que estamos viviendo ahora no hay mucha investigación previa, porque esto es muy inusual, esto no había ocurrido en muchas décadas, ¿no? Que las personas se encerraran en sus casas y cortaran prácticamente todos sus lazos familiares, de amistad y comunitarios, ¿ya? Pasando un tiempo largo de confinamiento. O sea, no tenemos noción previa de esto, lo estamos estudiando, tenemos algunas hipótesis al respecto, pero en realidad cualquier cosa que yo diga tiene que ser obviamente especulación. Y al respecto, lo que nosotros observamos en general, por producto del hacinamiento o el producto del confinamiento prolongado, es evidentemente un incremento de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos y de algunas respuestas como la irritabilidad, ¿ya? Aumenta la irritabilidad. Y eso en concreto es un asunto importante porque a veces uno está confinado con otras personas, ¿no?
Y al estar confinado con otras personas puede eventualmente llevar a que se generen conflictos, ¿no? Y esos conflictos en familias donde tienen la regla, por ejemplo, de la violencia, con regla me refiero a que acuden constantemente a él o a la violencia para resolver conflictos, entonces en este minuto se puede agudizar. Y de ahí el riesgo, obviamente, del incremento de la violencia conyugal o intrafamiliar, producto del confinamiento. Claro, y que puede originar violencia, que puede llevar a violencia o que puede llevar incluso a las separaciones en las relaciones de pareja. Claro, ahora el drama acá es que no se pueden separar, porque ¿a dónde van a ir? ¿No? Está todo cerrado, no hay hoteles, uno no puede comunicarse con otro. En los países donde esto está más severo, las personas no pueden salir de su casa. Entonces se genera un problema importante. Ahora, ¿cómo evitar eso? Bueno, hay estas cosas que se pueden hacer. Obviamente donde hay, de algún modo, antecedentes de violencia, al aumentar las probabilidades que se produzca, si esto está denunciado, entonces la justicia debiese tomar medidas, ¿no? De control, de regulación, de ir a mirar qué está ocurriendo, de llamar constantemente a la persona. Pero cuando eso no ocurre, habrá que acudir a las redes familiares también, ¿no? Que llamen, que pregunten, que estén constantemente alerta de lo que está ocurriendo. Pero cuando no hay violencia previa, para prevenir esto, obviamente hay que promover un clima familiar adecuado, ¿ya? Y un clima familiar adecuado implica, por ejemplo, el respeto por los espacios personales, el respeto por las opiniones que cada persona tiene y también el desarrollo de algunas actividades que mejoren la cohesión. Por ejemplo, algunos juegos de mesa, ver tele juntos, alguna serie juntos, construir algo, cocinar todos juntos, entre otras, ¿ya? Pero me voy a detener en la primera, los espacios personales, porque el hacinamiento lleva a que uno pierda prácticamente intimidad. Y aún estando uno en pareja, aún estando en familia, requiere de esa intimidad. Por ejemplo, para hablar con un amigo de cosas que a uno les va ocurriendo, para hablar con la familia, o a lo mejor para hacer alguna actividad que prefiera hacer solo, ¿no? Seguir mi serie favorita, leer un libro, y esos espacios de alguna manera tienen que procurarse al interior de una familia. Lamentablemente, cuando hay hacinamiento, o sea, muy poco espacio, se hace más difícil, pero sí se pueden respetar los silencios del otro o los espacios del otro, turnándose evidentemente para que esto no genere, obviamente, una cosa de, como llamamos en Chile, la ley del embudo, ¿no? Que lo hace uno y el otro no. Y por otro lado, también, si hay niños, también tienen que repartirse las tareas respecto a los niños. No puede ser la mamá la encargada de hacer absolutamente todo con los niños, en cambio el papá se dedica a trabajar y a leer libros y ver la tele, ¿no? Tienen que repartir los roles tanto cuando no hay crisis como la que está ocurriendo ahora, pero con mayor razón cuando hay crisis, porque las personas se van a sobrecargar. Claro, y tomar muy en cuenta que esta situación que está ocurriendo, que si bien puede ser cíclica, es decir, que se puede presentar para el próximo año, dentro de 2 años, no lo sabemos, si bien es cierto, puede ser también que de ser bien contenida, puede ser pasajera, puede ser temporal, y tener como la esperanza de que las cosas van a mejorar. Sí, bueno, eso esperamos todo. Ahora lo que nos dicen las noticias es que no tiene para tiempo muy corto esto, ¿no? Lamentablemente las noticias o la información que nos llega nos señala que esto va a estar así instalado meses, ¿no? Y por lo tanto, claro, ahí está la esperanza de que esto se resuelva, que se invente una vacuna, una forma de protección, pero también hay que estar preparado por si eso no ocurre. Y eso significa, evidentemente, prepararse desde el punto de vista que, obviamente, a mí me interesa como profesional de la psicología, desde el punto de vista emocional y también relacional. Claro. Hay que estar preparado para la contingencia. Felipe, ahí en una de las investigaciones que hiciste, comparabas las respuestas de las personas en diferentes países. Hablabas de México, hablabas de Chile, no me acuerdo si hablaste de Ecuador o de otro, Paraguay, Uruguay, uno de estos países, y había cierta distinción. Compártenos. No, hicimos un estudio transcultural donde efectivamente estuvo México, y de hecho la mayor cantidad de personas que contestaron nuestra encuesta fueron mexicanos, que nos mostró que había una diferencia importante en los países respecto a las conductas de autocuidado. Sí. Las conductas de cuidado por el COVID tienen que ver, por ejemplo, con lavarse las manos, guardar distancia, entre otros. Y en este estudio, los países como Argentina y Paraguay tenían mejores conductas de autocuidado que los países como Ecuador y Chile. Y lo que vimos al avanzar los días es que efectivamente Chile y Ecuador se dispararon en contagio. En cambio, en Uruguay y Paraguay están hasta este minuto todavía muy contenidos, ¿ya? Y por lo tanto, las conductas de autocuidado iniciales tuvieron gran relevancia con lo que se desarrolló posteriormente con la enfermedad. Ahora, lo importante desde el punto de vista psicológico es que esas conductas de autocuidado estaban relacionadas con la percepción de gravedad. O sea, mientras más yo, persona, entendía que esto era grave,
más emitían conductas que le permitían cuidar. Y lamentablemente en Ecuador y en Chile, y México les seguía un poquito más arriba, tenían pocas conductas de autocuidado y tenían poca percepción de gravedad. Y descubrimos, al hacer un análisis superficial, de que esta percepción de gravedad no tenía que ver con el número de contagios de muertos, tenía que ver mucho con la respuesta que el gobierno de cada uno de los países tomaba para contener la enfermedad. Los países que eran relajados, que mantenían la producción, que no tomaban medidas concretas, entonces la gente percibía que esto no era grave y sus conductas autocuidadas eran bastante menos adecuadas, ¿no? En cambio, los países que tomaban medidas inmediatas, la gente percibía que esto era grave y tomaba las medidas que correspondían para cuidarse a sí mismo o cuidar a los otros, ¿ya? Y dentro de las medidas del gobierno, la que vimos más relacionada con la percepción de gravedad es una que cuesta mucho tomar porque impacta seriamente la economía, que es el cierre de empresas, ¿ya? Más que otras, ¿ya?, medidas que se pueden tomar. Y al final de cuentas esto es grave, hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa y los gobiernos de cada país tienen que tomar medidas serias, ¿no? Medidas serias para que la población entienda que esto es grave, ¿no? Y que en realidad puede perfectamente generar una crisis de la cual no sabemos cómo podemos salir de ella. Claro. Mi querido Felipe, para concluir, decirte que te aprecio, que próximamente nos veremos, ya hemos coincidido por ahí en algunos eventos y ¿qué le dices a nuestro público que nos escucha hoy, que están hoy en confinamiento y que están luchando entre la tranquilidad, entre la incertidumbre, entre la ansiedad y entre el equilibrio? Primero, que tienen que aceptar lo que están sintiendo. Si estamos viviendo algo inusual, no luchemos contra eso, no luchemos contra el temor, no luchemos contra el estrés, porque son cosas que están ocurriendo. Una vez que nosotros aceptamos estas emociones, podemos tomar medidas posteriormente. Y esas medidas tienen que ver, luego que logré comprender por qué está esa emoción acá, hacer algo para regularla. Y ahí obviamente hay muchas estrategias. Hay ejercicios de relajación, de yoga, de respiración, meditación, mindfulness, actividades cotidianas que se pueden hacer para regular, por ejemplo, el estrés. Claro, pero primero tenemos que aceptar que esto está así. O sea, no puedo seguir luchando con algo que está instalado y que en ocasiones, como dije al principio, es absolutamente necesario. O cegándose de que no está pasando nada y que nada nos va a ocurrir. ¿Qué es peor, no? Porque se expone la persona justamente al contagio y luego de eso contagiar al resto, ¿no? Mi querido Felipe, próximamente te volveremos a invitar para que nos compartas más de lo que hemos estado luchando y de lo que se ha investigado al respecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Felipe García, desde Chile, Concepción, Chile, uno de los investigadores y psicólogos, pues expertos que nos acompañan y que intentan también promover algunas pautas, algunas ideas, algunos principios de paz, de bienestar para todas las familias que hoy nos escuchan y que están precisamente luchando por estar cada vez mejor en equilibrio.